Hola, bienvenidos a todo su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Estoy muy contenta y muy emocionada porque tengo a un gran invitado que por segunda vez está aquí, ya que el primer programa fue maravilloso, muy útil, muy enriquecedor para toda la audiencia y lo tenemos otra vez aquí. Él es Benjamín García Huerta. Bienvenido, Benjamín. Hola Francis, muchas gracias por volverme a invitar a tu canal, con tu audiencia y permitirnos seguir informando y ampliando este tema que necesita mucha visibilización, que necesita mucha atención por parte de todos los actores que podamos haber ahí, profesionales, comunicación, familia, todo. Así que mientras más ruido podamos captarle a este tipo de cosas, cuanto mejor atención vamos a poder lograr eventualmente. Gracias. Claro. Gracias a ti por estar aquí, ya que el objetivo de este programa es brindar información y herramientas útiles y enriquecedoras para poder vivir mejor. Y en este caso es el tema de las adicciones, que creo que poco conocemos de la profundidad, que hay todavía mucho tabú, mucho juicio, muchas ideas confundidas e equivocadas alrededor de lo que son las adicciones. Entonces, por eso elegimos este tema entre Benjamín y yo, que son las emociones y las adicciones, de alguna manera cómo surgen las adicciones y cómo está completamente entrelazada con las emociones y con, de alguna manera, una dificultad para gestionar las emociones, una dificultad para autorregularnos emocionalmente y poder sentir y vivir las emociones de una manera sana, adecuada, para poder así no tener que recurrir a algún tipo de adicción para poder anestesiar o calmar o mitigar el dolor de la vida misma, ¿no? Entonces voy a pedirle a Benjamín que se presente y comenzaremos, arrancamos con el tema. Gracias, Francis. Pues soy Benjamín García, especialista en adicciones. Tengo múltiples estudios en el tratamiento de adicciones, prevención de adicciones. Me he dedicado a esto en los últimos más de 20 años. Y bueno, me da un poquito flojera decir como más lo que he hecho, pero soy adictólogo de tiempo completo y abordando el tema, Francis, te diría que lo planteaste muy bien. Hablando en el gran espectro de la patología mental, de lo que serían las enfermedades relacionadas a nuestra esfera mental, vamos a ver que cuando una persona, por su desarrollo, por su crianza, por su ambiente, no desarrolla una habilidades para la modulación emocional, vamos a ver que estas disregulaciones emocionales eventualmente van a empezar a dar problemas de muchas índoles, ¿no? Aquí podemos saber desde temas de manejo de la ansiedad y desde pequeñitos los vemos, ¿no? Niños que fallan en regular su agresión, son los niños que empiezan a pegar, que nos van a llamar de la escuela y que sabemos que es un foco rojo que hay que atender, pequeñitos que no pueden regular su ansiedad en las noches y que no pueden dormir y préndeme la luz y que no los puede, y que el papá y mamá no lo sabemos calmar y ayudarlos a modular su emoción. Y todas estas pequeñas cosas que de niños decimos, ay, le da miedo, ay, ya, bueno, pues que se duerma solito, debe de poder, o ahí es pegalón, pero no pasa nada. Si como adultos que estamos criando, no ayudamos a estos niños a que aprendan a modular sus afectos, estas mismas emociones, en cuestión de unos años, se van a volver problemas ya de salud emocional. Y así empiezan los problemas, ¿no? O sea, de hecho, te diría, todas las patologías van a emanar de una emoción que no se supo regular correctamente en el desarrollo. Claro. Y que evolucionó hasta que se hizo una enfermedad. Claro, qué importante y qué interesante lo que dices, porque creo que sí falta mucha información y sobre todo contención y presencia de manera amorosa y saludable de la familia, de los cuidadores, en este caso de los niños, ¿no? Ya que ahí es donde se gestiona y donde se gesta todo esto, que de alguna manera las herramientas cuando son chiquitos son otras para regularse. Y estaba justo escuchando que 3 millones de niños en Estados Unidos usan antipsicóticos, sin ser psicóticos. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque en la escuela, por ejemplo, muestran un comportamiento que ellos viven como inadecuado, que ellos quisieran que el niño no tuviera ciertas conductas, y estamos en una cultura en donde existe la pastilla para todo.
¿Qué pasa? Los mandan a medicar para que se calmen y luego viene una medicina para dormir, otra para despertar, otra para calmarse, otra para estudiar, porque queremos como quick fix, o sea, como que se Así arregle todo es. de manera inmediata. Y entonces es ahí donde no le damos cabida a este proceso emocional, a gestionar y autorregularnos para poder enfrentar el día a día, porque cualquier cosa de afuera puede ser motivo para que se gestione cualquier tipo de adicción. Pero lo importante saber es que esto no se da o en la adolescencia o en la adultez, sino viene desde la niñez. Y es ahí donde me gustaría que ahondáramos un poquito más cómo podemos generar o dar herramientas a nuestros niños para que eventualmente no acaben en una adicción. O sea, de alguna manera me interesa la prevención. Es que mira, lo acabas de plantear magistralmente, Francis. Ve la explicación que nos das. Lo dices, 3 millones de niños, o sea, es muchísimo, o sea, vamos a ver que una gran cantidad, pero independientemente de la cantidad, ve el mensaje que estamos mandando como sociedades. Si tienes algún tema con tu regulación emocional, tienes miedo, estás agresivo, no puedes dormir, eres un niño muy inquieto, te doy una pastilla. Entonces, la asociación directa que estamos como sociedad haciendo es, sientes algo, tómate algo. Entonces, desde ahí estamos haciendo el aprendizaje de que un fármaco o una sustancia externa a tu cuerpo es lo que te va a dar esa regulación emocional que tú no te estás pudiendo dar. Entonces, básicamente estamos enseñando, o estamos desde la crianza haciendo un modelaje conductual de qué se hace con tus emociones, te tomas algo. Evidentemente, esto vamos a ver que se replica cuando las personas crecen. Vamos a notar cómo cuando el adolescente pues, ya está en la adolescencia, ya no es niño, pues, ¿qué hago? Agarro un vape. ¿Qué hago? Pues tomo una cerveza. ¿Qué hago? Porque es que ve que importante, dices tú que la prevención es lo que más nos interesa y coincido contigo. Uno de los elementos que usamos en prevención de adicciones en la infancia es que los niños no pueden tomar medicamentos, digamos, por cualquier razón. Y de pronto vemos que papá y mamá por cualquier cosita, ay, es que me duele esto y aspirina, es que me duele por acá y me tomo esto. Entonces también los niños observan que papá y mamá ante cualquier cuestión, cualquier malestar físico, lo que inmediatamente hacen es recurrir a un fármaco y administrárselo. De tal manera que el niño también desde pequeñito está aprendiendo que pues a través de una pastillita, de un jarabito, de algo que se toma, es la forma en la que se regula la emoción. Es terrible esto que señalabas de la Unión Americana, bueno, que en realidad nuestro país no está muy diferente, porque lo que estamos también notando es que de pronto como una sociedad intolerante, ¿no? Intolerante a las emociones de los niños, que los niños, por ser niños, son manojos de emociones, o sea, esa es la función, el cerebro de los niños se encuentra completamente emocional, la parte frontal, que es la racional, pues está muy inmadura, por lo tanto los niños son totalmente emoción. Y el adulto que ante esta pues, poca disposición, falta de conocimiento, falta de recursos, lo que necesita son aulas llenas de niños tranquilitos, que no den problema, que no den lata. Y si lo que tengo que hacer es darles medicamento para que estén regulados, para que estén de alguna manera anestesiados, pues se va a hacer, ¿no? Y definitivamente todas estas políticas de salud pública, pues o sea, se ha demostrado pues, desde muchos lados que no están favoreciendo el sano desarrollo. Y claramente también, por otro lado, hay que entender que el contexto actual donde papá y mamá en estos tiempos están trabajando, pues también implica que no hay una mamá como nos tocó a ti y a mí, una mamá que se dedicó a criarnos a nosotros, que a lo mejor trabajaba poco o no trabajaba y que estaba mucho más tiempo en casa, que es como el estereotipo clásico del que venimos, donde de pronto, pues sí, vamos a ver que lo más importante era que una mamá, un papá, o los dos de manera ideal, estuvieran ayudando al niño a regular sus emociones, de tranquilo, hijo, mira, es que si pegas, te lastimas, si no está bien pegar, está bien que te enojes, dime qué te hizo, es que mamá, estoy muy enojado, está bien, dímelo, pero no pegues, hijito, ve con la maestra, o sea, el adulto debe de funcionar como este regulador. De hecho, o sea, hablamos de que cuando uno es adulto, un adulto sano emocionalmente va a ser un adulto que logró modular sus emociones, tiene una autorregulación emocional.
pero no hay forma de que un niño se autorregule, no hay manera. Pensar que un niño puede llegar a hacer esto Claro. está fuera de lo Es conseguible. como, sí, escuchaba que es como, perdón, darle una pesa a un niño de 5 años y de alguna manera es algo con lo que él no puede. Pero sí creo que es No puede. importante lo que hiciste de empezar por uno mismo, porque creo que el modelaje, o sea, no podemos dar afuera lo que no tenemos. Si tú como Justo. adulto de entrada no tienes este modelo de autorregulación emocional, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar algo que tú no sabes todavía cómo se hace? Y creo que ahí ya es el problema, porque creo que como adultos, muchos de nosotros no tenemos esta autorregulación y vamos a cierto tipo de sustancias o actividades o situaciones que nos hacen de alguna manera calmar el dolor de manera instantánea, pero que a lo largo del tiempo crea consecuencias, múltiples consecuencias negativas a largo plazo. Sin embargo, no se puede dejar de hacer este tipo de comportamiento que crea alivio. Y algo que dijiste muy importante, me parece que leí algo muy interesante que decía, lo contrario a la adicción no es la sobriedad, es la conexión. Me De encantó, acuerdo. porque Sí, creo de que Gabor aquí, Mate. sí, creo que aquí lo que, exactamente, creo que aquí lo que está pasando es que antes de estar de manera presente como papás, porque creo que no es nada más estar de manera presente, es estar disponible emocionalmente. Exacto. Son dos cosas Conectados. completamente distintas, porque no es estar con el teléfono, con el celular, resolviendo, etcétera. Entonces creo que es importante invitar a la audiencia, invitar a las mamás, a los papás, a la gente que nos está escuchando, y me incluyo, ¿no? A estar de manera disponible emocionalmente. No se necesita mucha cantidad de tiempo, pero si tienes algún tiempo con alguno de tus hijos, de calidad, uno a uno, porque creo que muchas veces en la dinámica familiar, en donde estamos todos en la mesa, difícilmente se habla de todo este dolor o esta poco pobre manejo emocional o de alguna manera cómo lidiamos con el día a día, con las frustraciones, porque el dolor y las frustraciones y la adversidad nunca va a dejar de pasar. Así Cómo es. lo manejamos va a ser la diferencia. Y si como niños tienen ellos un espacio para poder hablar de lo que les pasó en el día, ni siquiera necesita ser algo muy traumático o muy importante, sino cómo manejaron una discusión en el salón, una situación con el maestro, una situación con alguno de los hermanos, es ahí donde se va a empezar a dar esta educación emocional para que esto no acabe en adicciones. Ahora, pensando que yo como adulto no tengo esta autorregulación emocional de manera saludable, ¿hay forma de proporcionárselas a nuestros niños si no la tengo yo? Pues digamos que la teoría siempre nos va a ayudar, ¿no? O Ok, sea, si yo como adulto fallo en regular mis emociones, pero tengo la teoría, vamos a poner así, podemos practicar papá y mamá, como, a ver, hijito, ¿sabes? Vamos a sentarnos a respirar 5 minutos. Y esas claro, respiraciones de 5 minutos que hacen mamá, papá y el hijo, cuando papá y mamá fallan en regular la emoción, esto está haciendo un entrenamiento para ambos. O sea, sí claro. se puede. Si yo como adulto no estoy regulando correctamente, por supuesto que puedo seguir moldeando en ellos. Evidentemente no vamos a ser tan efectivos porque vamos a Claro. estar cometiendo errores. Pero la idea no sería que no cometamos errores, la idea sería que tengamos a ese adulto que está intentando regular. O sea, me acuerdo de cuando éramos pequeños, ¿no? El famoso de cuenta hasta 10 mientras respiras lenta y profundamente. Finalmente, esa es una estrategia de regulación emocional, espérate, no actúes desde el impulso de la emoción. Entonces, cualquier cosita que podamos hacer, distraernos, aventarnos o sea, por ejemplo, con niños que son con mucha energía, de salte a dar una vuelta al jardín, ve, córrele con toda tu energía a dar una vueltita y regreso y, ¿cómo te sientes? Mamá, es que te estoy muy agitado. Ok, mi amor, córrete otra vuelta. O sea, cualquier herramienta en la que estemos ayudando al pequeñito a que pueda bajar toda esa intensidad, van a ser recursos invaluables en la vida de un proceso de adolescencia y invaluables en su vida adulta. Y esto que plantea Francis es importante que el adulto entendamos que como adultos, nosotros hacemos una heterorregulación emocional con los niños. El niño no puede modularse, no puede, su cerebro está inmaduro, pero debo de ser yo el adulto quien lo modula a él, quien hace una heterorregulación a partir de la palabra, mi amor, tranquilo, a ver, escúchame, respira. Y esto que planteas de que dice el doctor Gabor Mate de la conexión, es muy cierto. Si te das cuenta hoy en día, conectarte con tu hijo, con tu hija sería
siéntelo. O sea, muchas veces el niño ni siquiera, ni el niño o niña no tiene ni siquiera la habilidad de decirte, mamá, estoy triste, o mamá, que fue un mal Claro, día. Simplemente llega del cole y llega mal. Llega con carita, llega irritado, llega... Y tú como papá, mamá, tienes esa sensación de tu hijo y, hijito, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Eso es conectarte, siente a tu hijo. claro, Siéntelo. Y te abrazo, oye, ven, a ver, vente a papacho, ven, te doy un abrazo. ¿Qué pasó, hijito? claro. Nada, mami, es que... Y ahí de repente es cuando el niño empieza, es que hoy en la escuela un niño me pegó y me dijo así, y entonces yo me siento triste porque me dijo que mi suéter estaba feo, yo qué sé. Pero hasta que el adulto llega y se aproxima y arropa a través de su propia conexión con su pequeñito, es que el niño puede empezar a desplegar su emocionalidad en muchos casos. Ahora, lamentablemente, nuestra sociedad actual, que está tan estimulada por las pantallas, por los teléfonos móviles, por la información por todos lados, por la rapidez con la que vivimos, vivimos en una cultura de inmediatez que nos provoca una constante desconexión. Queremos todo de inmediato, todo. Estas capacidades de demora, de tolerar un poquito la frustración, se han visto muy mermadas. De hecho, muchas personas que hacen análisis acerca de esta, como se le ha llamado, no sé si bien o mal, pero que se le llama como una generación de cristal. Pues básicamente esta generación de cristal lo que denota es esta cultura de inmediatez, donde cualquier cosita que siento necesito que me la calmes inmediatamente, sin capacidad de demora, sin capacidad de poder tolerar la frustración, tolerar el malestar, y vamos a ver que de repente hay sujetos que por situaciones, ciertas personas que por situaciones, digamos, no tan estresantes, entran en cuadros de estrés importante, ¿no? De estrés agudo. O sea, Claro. por ejemplo, me ha tocado últimamente ver que pequeños con cuadros de estrés agudo, o sea, pequeños te hablo adolescentes, porque tienen exámenes finales. O sea, es decir, oye, es parte de su ambiente, examen final, acaba de terminar la escuela, ok, se entiende, viene la graduación, pero que este niño me esté haciendo un cuadro que necesito medicar porque no están soportando el estrés de los exámenes finales, pues Claro. evidentemente nos está haciendo un señalamiento de que pareciera ser que algo está ocurriendo con cómo estamos criando a nuestros pequeños en este momento. Y básicamente, pues lo que se ha podido observar está muy relacionado a estos patrones que tú marcabas, ¿no? De intolerancia a las emociones en general, tómate una pastilla, todos estamos distraídos, demasiados estímulos por todos lados, y papá y mamá de entrada fallando en regular ellos sus propios impulsos emocionales. De ahí, Francis, que, por ejemplo, uno de los tratamientos que estamos viendo que tiene mucho énfasis, que tiene mucha efectividad, se llama es el entrenamiento en habilidades emocionales, donde literal es un curso, o sea, no hay otro más que un entrenamiento en cómo pedir las cosas, en cómo, si tienes una emoción muy fuerte, cómo la puedes regular, tolerancia al malestar, en cómo pedir, en cómo dar, en cómo solicitar información, en cómo tener efectividad interpersonal. O sea, son distintos bloques de habilidades de manejo emocional que estamos entrenando a los jóvenes para que puedan tener esta gama. De hecho, por ahí está hay un proyecto por ahí de una conocida que ojalá se lo pudieran aprobar, que tiene que ver con que en la matrícula de la SEP, de la primaria, se incluya este Claro. módulo de manejo de habilidades emocionales, para que los niños, perdón, tengan recursos para poder hacer frente a sus estímulos. Pero ve qué interesante, la escuela tendría que ir a hacer este entrenamiento cuando sabemos que lo mejor es en casa. O sea, cuando es Sí. papá y Deberían mamá ser quien los deben dos. hacer la regulación. Sí, porque los niños pasan mucho tiempo en la escuela Sí, y sin en duda. ese momento el modelo son los maestros y la relación con los maestros. Yo creo que no sería O, creo que sería I. Creo que estaría bien que apoyen en la escuela, sobre todo, ¿no? También a los papás que tenemos este interés por criar hijos sanos y con herramientas con las que se puede enfrentar la vida. Ahorita que hablabas de las pantallas, todavía no sabemos, creo que a largo plazo el impacto que va a tener todo este uso de aparatos, de dispositivos, de iPad, iPod, lo que sea, ¿no? Que llegan los niños de la escuela
que me parece muy interesante esto que dijiste. Cuando llegan, poderlos recibir, abrazar, Ujú. apapachar y hablar. ¿Y qué hacen cuando llegan de la escuela los niños? Por lo menos en mi casa, ¿no? De entrada, se necesitan desconectar de todo este Claro. día que tuvieron, ¿no? Porque pues desde las 6 de la mañana están parados y tienen que enfrentarse constantemente con situaciones que tienen que ir resolviendo, que para nosotros como padres es, se va a la escuela, regresa, pero lo que él pasó durante el día, con los amigos, con todo este sentido de pertenencia, si lo excluyeron, si lo incluyeron, si hubo un tema con la maestra, etcétera, ¿no? En vez de poder llegar y hablarlo con los papás o sacarlo de alguna manera suficientemente sana, lo que haces es desconectas. Pero lo Sí, que pasó no desaparece y eventualmente se tiene que anestesiar. Si no se habla, se tiene que anestesiar. Y es ahí así donde es. vamos a recurrir a la adicción. Es Entonces, justo donde se empiezan a hacer esos caminitos a la adicción. O sea, en realidad, es que mira, es bien claro, interesante esto, Francis. Perdón que te interrumpí, solo para sí, no, puntualizar sí, esto. sí, La adicción, o sea, toda adicción inicia como una estrategia de afrontamiento emocional. O sea, es decir, viene el adolescente, está emocionalmente saturado y de pronto agarra el vape y lo calma. La sensación claro, de la nicotina tan alta dosis le genera un mareíto, un cambio y lo asocia. Ay, me sentí mejor. O está con muchas emociones, se toma una cerveza y se calma. En un primer momento, esos son aprendizajes donde el adolescente aprende que, ay, con este cerveza o con este shot, me calmé, me sentí mejor, me regulé. sí, Entonces, en un principio son habilidades de afrontamiento emocional, que el chico las aprende, las empieza a repetir, porque las necesita, porque necesita calmar sus emociones de todos los días, y al repetirlas eventualmente se provoca un problema nuevo que sabemos que ese sería claro. entendido como adicción. Pero es muy interesante decir esto, toda adicción se origina como una estrategia para calmar tus emociones. O sea, los chicos, cualquier persona que se enfermó de adicción, lo que estaba haciendo era intentarse regular Claro. emocionalmente. Sí, aquí la pregunta no sería por qué la adicción, sino sería por qué el dolor. ¿Qué pasó para que tuvieras que llegar a la adicción? Pasó Sin embargo, creo que todos justo, los seres humanos como humanidad necesitamos calmar las emociones. Yo no conozco a nadie aún todos. que se sienta muy abrumado, muy triste, muy enojado y no quiera calmarlo. El problema es cuando ya esto se vuelve de que se nos sale de las manos, ¿no? Porque creo que querer calmar las emociones es totalmente humano. Aquí lo Es que normal, de hecho. la diferencia es qué tan recurrente lo necesitas hacer, porque llega un punto que se da una desconexión tal que se da una desconexión con la vida misma. Y aquí la pregunta sería, ahorita que hablaste de los adolescentes, que era nuestro otro tema que me interesa también, saber qué pasa en la adolescencia, qué pasa en la adolescencia que están tan vulnerables o que es un momento en el que muy fácilmente se cae en la adicción. ¿Qué pasa acá? ¿Okay? Pues mira, lo que ocurre principalmente es que el cerebro está en una etapa de desarrollo que es muy vulnerable. O sea, el cerebro tiene etapas. La infancia se llama una etapa proliferativa, es decir, donde hay millones de conexiones neuronales que están haciendo para que el niño aprenda pues, todo lo que tiene que aprender. Pero justo en la adolescencia entran en una etapa que se llama podativa, es decir, ya sabes andar en bici, ya sabes andar en patines, ya sabes manejar tu Xbox, tu iPad, tu iPhone a tus papás. Ya hay muchas conexiones neuronales que ya se lograron establecer y entonces empiezan a podar las conexiones neuronales para refinar el aprendizaje. Bueno, esta etapa donde el cerebro está teniendo estos cambios tan dramáticos, pues va a provocar también todos los cambios de comportamiento que vemos en los adolescentes. Ahora, vamos a notar que el cerebro frontal sigue siendo inmaduro para controlar o para poder regular muchos de los impulsos emocionales. Y en este momento de transición cerebral, vamos a decir, el cerebro es muy plástico, el cerebro está completamente maleable. Si en este momento del desarrollo empezamos a darle a los adolescentes, o sea, el adolescente se empieza a estimular con sustancias que tienen la capacidad de modificar los circuitos de dopamina, por ejemplo, cualquier sustancia adictiva es una sustancia que puede modificar los circuitos de la dopamina. Entonces, si de pronto tengo un cerebro de un adolescente que es muy maleable y de repente empieza a fumar, empieza a vapear, o empieza a tomar alcohol o empieza a fumar marihuana, estos químicos que contienen las sustancias que específicamente interactúan con las zonas del placer,
van a empezar a reconfigurar los circuitos neuronales. Entonces, para hacerlo muy simple, Francis, ¿por qué la adolescencia es, o sea, por qué la adicción se considera una enfermedad del desarrollo? ¿Por qué la adolescencia es la etapa más vulnerable? Porque el cerebro está tan maleable que rápidamente el alcohol, la marihuana, la nicotina o cualquier sustancia va a modificar los neurocircuitos del cerebro. O sea, y literal hablamos de que cambian los cableados. Si tú lo estás estimulando, vas a generar que el cableado se modifique y eso eventualmente va a desarrollarse una adicción. Y bueno, y entendamos lo siguiente, tú lo dijiste ahorita, todo mundo necesitamos regular las emociones y de hecho así es. Todo mundo, algunas personas cuando tenemos las emociones muy altas, algunos rezan, algunos hacen ejercicio, algunos escriben, algunos pintan, algunos hablan con terapeutas, algunos hablan con amigos, algunos... Pero el problema es que también algunas personas cuando tienen las emociones muy altas, algunos comen, algunos abusan de la pornografía o algunos usan alcohol y drogas. O sea, estamos hablando también que el ambiente en el que nos desarrollemos nos da opciones o alternativas de afrontamiento. Y aquí el tema es que tomar una sustancia o tomar una de estas vías, digamos, está mucho más accesible agarrarte un vape que irte a platicar con el amigo. O está Claro. mucho más accesible el prender tu computadora, tu celular, tu tableta y ponerte a ver contenidos que a lo mejor no son tan sanos para la edad como podría ser la pornografía, por Claro. ejemplo, en lugar de ir con papá y mamá y decirle, mamá, es que estoy muy tenso, no sé qué hacer, o yo qué sé. Entonces también la disponibilidad que tienen nuestros jóvenes hoy en día es tóxica. Hablamos de que, oye, el concepto que estamos utilizando se llama cultura tóxica, donde, piensa en este ejemplo, todos nuestros chicos tienen un acceso a una enorme cantidad de información acerca de consumo. Por ejemplo, cualquier serie que estén viendo en la tele van a poder ver jóvenes consumiendo alcohol, drogas, teniendo vidas sexuales, teniendo conductas de riesgo, cortándose, pasándola mal. Pero de pronto si decimos, oye, ¿y cuánta información de la salud tienen? O sea, a través de lo que ellos consumen en el ambiente, en su ambiente digital, ¿cuánta información consumen? ¿Cuánta información de la salud tienen acceso? Y pues vemos que es nada, es súper pobre. O sea, hacemos siempre un ejercicio que decimos, a ver, llego a los salones y les pregunto, levanten la mano todos los de aquí, los salones de 30 jóvenes, ¿quiénes de aquí saben qué es una AK-47? Pues prácticamente de 30, 28 me levantan la mano, todos saben lo que es una AK-47. Y les pregunto, oigan, ¿y cuántos de ustedes saben cuál sería un punto de prevención de adicciones? Una mano, a lo mejor dos manos, ¿no? Y ahí es donde vemos donde la cantidad de información que reciben nuestros jóvenes es una información tóxica, es información que no promueve la salud. Claro. Y la información que debería promover la salud es inexistente. O sea, piénsalo en este momento, Francis. En este instante, ¿qué campaña pública de prevención de adicciones existe que tengas por ahí en la cabeza que salió en los últimos 3 meses? No, ninguna, pero yo No, creo que ahí es un no tema hay. económico, no les conviene, y porque vivimos en una cultura donde promueve la adicción, no la salud. Sin ninguna Yo duda. no concibo en mi mente ningún tipo de festejo de adultos donde no incluya alcohol, y hoy en día hasta Así otro es. tipo de sustancias. Entonces el tema aquí es que Claro. eso ya se ha normalizado. Algo que me parece importante rescatar de lo que dijiste es, entendamos que el cerebro del adicto es distinto, de Sí. manera de estructura. Estructura. Cambia la función y cambia la estructura. Exactamente, todas las funciones. Ahora, ya que cambió esas funciones de ese cerebro, ¿hay alguna forma de regresarlo a su estructura, por decirlo, normal o anterior? Si es que Okay. se entra en un proceso de recuperación o se queda funcionando de manera estructural como adicto toda la vida. Ok, te explico, Francis. O sea, aquí ya estamos hablando del cerebro adicto. Una vez que el cerebro ya cambió y se volvió un cerebro adicto, sabemos que estos cambios a nivel de los circuitos neuronales, hay varios de esos cambios que son a largo plazo. Y por eso se sabe y se dice desde hace muchos años que la adicción es una enfermedad crónica, que no tiene una cura, pero que tiene un tratamiento. Entonces, vamos a ponerlo así, la forma que ocurre en el cambio de los circuitos del placer no es reversible. O sea, eso se va a quedar de por vida. ¿A qué Okay. me refiero?
una vez que una persona se vuelve adicta, es virtualmente adicta a cualquier cosa que le cause placer. Por eso Mm, vamos a ver que muchos adictos dejan el ya alcohol no y las drogas, pues de sustancia. repente Claro, abusan del ejercicio. O de claro, repente agarran el juego, o la comida, o el sexo. Y dices, oye, ¿qué está pasando? Y dejó las drogas, pero ahora está vuelto loco con la pornografía. Bueno, es que el claro. cerebro ya cambió. Por Ok. eso una persona que ya es adicta necesita una vida sobria, y sobria implica equilibrada. Es decir, tú porque tienes un cerebro que se enfermó, necesitas estar modulado todo el tiempo con los placeres. Básicamente el cerebro adicto tiene una dificultad para sentir placer. Por lo tanto, como tiene una dificultad para sentir placer, son personas que todo el tiempo se están sobreestimulando. Que Ok. en lugar de que, vamos, pensemos, en lugar de que puedan jugar 1 hora videojuegos y decir ya suficiente, no, van a estar jugando 3 horas. En lugar de que se sientan satisfechos con un plato de 600 gramos de alimento, no, 1,5 kilos. Entonces vamos a ver que en todo es mucho, en todo siempre es mucho estímulo, porque parte de los cambios que hay tiene que ver con la gratificación, con la saciedad. Esos son los cambios que quedan de largo plazo. Ahora, no todo es mala noticia. Los cambios que ocurren a nivel del lóbulo frontal, que tienen que ver con el control de impulsos, con la toma de decisiones, que tienen que ver con la regulación emocional, esto sí, el lóbulo frontal, cuando las personas se dejan de drogar, sana. O sea, el lóbulo frontal, si Ok. no hay una lesión o un daño importante, el lóbulo frontal sana, y también esa es la razón por la cual conocemos a millones de personas que están en recuperación y que son personas que se ven perfectamente sanos, que llevan vidas ejemplares y que dices, oye, esta persona pues ya ni se le nota que fue adicto, ¿no? Porque sanó el lóbulo frontal. Pero siempre quedará este remanente en la parte del circuito de recompensa y gratificación, que de no regularlo, vamos a ver que estos sujetos fácilmente se van a disregular y van a empezar a hacer un mal uso de cualquier estímulo que les cause placer. O sea, ahora sí que te puedo decir el que sea. O sea, he visto, te voy a poner un ejemplo, casos tan extremos de decir, a ver, adicto en recuperación, dejó alcohol y drogas y de repente se me volvió Iron Man. Y todos diríamos, oye, pues Iron Man, qué padre, qué Maravilla. orgullo. Y pues sí, sí, pero esta conducta sigue siendo adictiva porque ya se lesionó, el doctor le dijo que no corría el Ironman, le dijo que le parara, que se estaba lastimando los meñiscos, no le importó, siguió, se les pedazó las rodillas. Claro. Aunque sea deporte, vamos a ver el mismo comportamiento anormal, aunque sea en el Aquí, deporte. claro, aquí entonces lo que entiendo es que el problema no es la sustancia, sino la relación con la sustancia. ¿Con qué fin lo Así hago? es. Si yo me tomo una copa de vino en una cena con la intención de relajarme, ¿no? O si voy a hacer ejercicio con la intención de salud, de sentirme bien, de generar endorfinas, es muy distinto a que si voy a hacer ejercicio con la intención de calmar mi dolor o mitigar el dolor o Justo. mitigar la ansiedad, ¿no? Entonces, Ujú. aquí la pregunta sería, ¿a qué edad se ve un cambio de estructura del cerebro? O sea, ¿esto puede ocurrir desde niños? Es una pregunta. Y la segunda es, escuché que las conductas de juego y de apuesta sí hacen un cambio de Claro. el cerebro. Sin embargo, que las de ejercicio, trabajo, comida, pornografía, aún no se ha demostrado que causan una estructura distinta en el cerebro. ¿Esto es cierto? No. O sea, de hecho, te platico. Eh, Dentro del gran gremio de las adicciones se dividen en las adicciones químicas y las Sí, adicciones conductuales o de proceso. sí, Durante muchos años se decía que, oye, no, pero los que juegan, pues no les cambia el cerebro, los de pornografía o sexo no les cambia el cerebro, o sea, o los de comida. Bueno, hoy en día sabemos que el compras. cerebro, Sí, compras, sí, hoy sí. en día sabemos que el cerebro al ser plástico, o sea, que tiene esta habilidad de estarse amoldando según el estímulo al que lo estamos exponiendo, se ha Claro. podido ver que hay ciertos patrones conductuales que cuando son muy repetitivos modifican la estructura también del cerebro, de tal manera que está documentado, y si gustas te mando los artículos y las imágenes, está documentado de los cambios que ocurren en el cerebro cuando una persona se expone a la pornografía repetidamente, por mucho tiempo, muy seguido, cambios marcadísimos, muy claritos de cómo modifican al cerebro. Lo mismo con el juego, chicos o adultos que están jugando, apostando, están en cualquier tipo de apuesta, en cualquier tipo de manejo de juego, cómo se modifican los circuitos neuronales relacionados a
la percepción del ganar y perder principalmente, por ejemplo, personas que tienen una sobreingesta de alimento. O sea, aquí hay que hacer una distinción. Estoy hablando solo de los que llamaríamos adictos a comer o comedores compulsivos. En comedores compulsivos, adictos a comer, vamos a notar cómo hay un cambio, incluso a nivel de receptores de dopamina, donde son personas que, hay un dato bien interesante, a mayor índice de masa corporal, menor cantidad de receptores en el cerebro de dopamina, lo cual implica que entre más ganan peso, menos saciedad van a sentir. Por lo tanto, cada vez comen más y cada vez comen más. Todo esto está perfectamente bien documentado. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que el cerebro es un órgano que está diseñado biológicamente para adaptarse a la estimulación que le estemos dando. Y si yo le estoy dando una estimulación que le va a provocar un tipo de comportamiento que lo va a disregular, como juego, 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 sexo, 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 comida, 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 drogas, 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 voy a provocar que mi cerebro se especialice en esa conducta. Lo podemos decir así también, un cerebro adicto es un cerebro especializado en un comportamiento. Lo especializamos a consumir cocaína, o lo especializamos a ingesta de altas cantidades de comida, o lo especializamos a los estímulos de pornografía o a jugar. Por eso vemos que la persona se ve secuestrada y a esa persona ya no le importa el mundo, ya no le importa absolutamente nada más que el juego, la apuesta, la comida, el sexo, la droga, y abandonan todo lo demás de sus vidas, Todos porque el sus cerebro sueños, se creo que sí. todo. Las adicciones matan sueños, acaban con las familias, acaban con la persona, ¿no? Pero creo que hay mucha estigmatización acerca de los adictos porque hay muy poca empatía. Como que generalmente Sí, decimos, ya toma mucho, ya se mete en muchas cosas, en vez de ver qué hay abajo, qué está pasando, claro. por qué está haciendo esto, ¿no? Entonces, como familiar de los adictos, como una persona cercana, algún amigo que esté en un proceso adictivo, ¿qué toca? Porque uno no quisiera obstaculizar el proceso y volverse de alguna manera ese o que resuelve o que obstaculiza, porque generalmente con una buena intención de ayudar, pero como no tenemos la información y las herramientas adecuadas para ayudarlo en manera en que entre en recuperación, generalmente la familia como sistema, los amigos, hacemos o generamos situaciones para recaídas. Entonces, ¿cómo Así hacerlo es. de manera adecuada? Sé que cada caso es independiente y único, sé que es difícil generalizar, pero si hay algo de manera general que nuestra audiencia puede escuchar como familiar o adicto de una, como familiar o amigo de alguna persona adicta, ¿qué toca? Mira, lo principal, Francis, y lo que todo mundo podemos hacer, y es lo más importante, de hecho, es entender que es una enfermedad física del cerebro, que ningún adicto se quiso volver adicto, que ningún adicto lo hace porque no le importe, porque no quiera, porque le vales. El adicto es una persona que sufre, o sea, es decir, por definición, no existe el adicto feliz. Cualquier persona que tenga un comportamiento adictivo es una persona que está sufriendo, uno, muchísimo, dos, está enfermo. Y no podemos esperar que la lógica con la que yo pienso desde un cerebro sano sea la misma lógica con la que funciona un cerebro de una persona que se enfermó de adicción. Entonces, lo principal es eso, entender que estamos con una persona que perdió la salud, que la adicción es una enfermedad física del cerebro donde cambiaron, no es que no se trata de que no quieran, que les vale, que es falta de voluntad, nada de eso. Si nosotros podemos como sociedad, como familia, entender que mi papá, mi tío, mi primo, mi hermano, mi hermana, quien sea mi pareja, se enfermó, voy a poderlo conducir a que busquen tratamiento. Ahora, aquí en el tratamiento también es importante llevarlo con especialistas, porque no todos los médicos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, solo por tener estas profesiones, están digamos, calificados para atender una adicción. Hay que ir a buscar al especialista que se dedica a tratar este tipo de casos, porque las adicciones tienen sofisticaciones muy particulares. Es decir, no es lo mismo ir a atender una depresión que un cerebro adicto con depresión. Estamos hablando de que hay un grupo de comportamientos que hace todo más difícil. Entonces, primero, como familia, eso es entender que es una enfermedad. Lo otro que podemos hacer como familia es intentar interrumpir las conductas facilitadoras. Por ejemplo, me toca ver frecuentemente que de pronto tenemos un adolescente en casa que está llegándonos todos los fines de semana muy tomado y con problemas y ya se peleó y ya chocó el coche y llegó tarde y ya se me perdió
y no llegó a tiempo y peleas en casa frecuentes por su conducta de beber. Y papá y mamá inadvertidamente le siguen dando dinero y le siguen dando permisos. Entonces, esas conductas facilitan la problemática, ¿no? Aquí, pues eso, a ver, algo está pasando, tenemos que hacer un alto, revisar, buscar ayuda, ir con un profesional, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo especializado que nos pueda dar algún tipo de estrategia diferente a lo que estamos haciendo en casa. Claro. Hay un dato bien alarmante que es de que una familia detecta de que uno de sus miembros tiene un problema con algún consumo, o sea, que tiene un problema adictivo, de que la familia lo detecta, pasan 8 años hasta que los lleven a tratamiento. Entonces, hablamos de que cuando nos llegan los pacientes, nos llegan con una evolución larguísima. Y obviamente la familia ya viene enojada, desgastada, ya no creen en ellos, ya están muy resentidos, muy dolidos. Perdón, pero aquí el problema radica en que la mayoría de las personas pensamos que es cuestión de la edad, que se les va a quitar, que es normal, que están chavos. Yo les diría, papá, mamá, si usted nota algo que no le está gustando con la conducta de fumar, de vapear, de beber o de conducirse de su hijo, pidan ayuda. No nos esperemos a que el problema avance porque los problemas son muy delicados. O sea, para mí es terrible tener que estar atendiendo jóvenes de 18 años, 17 años. También es un dato que me preguntaste hace ratito y se me olvidó contestarte. ¿A qué edad se ¿A qué edad? En realidad se pueden hacer adictos a cualquier edad. Eso tendría que ver con o sea, con el estímulo. Si tenemos a un niño que está consumiendo desde los 10 años, pues desde los 10 años podemos empezar a notar estos cambios en el cerebro. Y mientras más Pero chiquitos, más, de alguna manera más eso, vulnerables, porque el eso es lo que te cerebro, iba a decir. la neuroplasticidad del cerebro, o sea, por decir como esponja, para que podamos entender, es más Justo. esponja. Es por eso que es más fácil enseñarle a un niño un idioma, es más fácil enseñarle a Uh-huh. un niño a andar en bici, que si tú como adulto quieres empezar a estudiar un idioma, te va a costar mucho más trabajo que a tu Más hijo. trabajo. Entonces, tanto lo positivo como lo negativo. Si un niño prueba un cigarro de marihuana a los 10 años, lo más probable es que caiga en la adicción, ¿no? De hecho, a menor edad de inicio, mayor rapidez, y Sí. aquí hay que entender otras cosas, ¿no? Cualquier enfermedad crónica juvenil o infantil son más agresivas que las del adulto. O sea, eso es un hecho, está perfectamente bien documentado por la ciencia médica. Y lo dijiste muy bien, o sea, el ejemplo que usaste de la esponja es el correcto, es decir, son como unas esponjas y lo que le estás dando de estímulo son conductas como adictivas, pues obviamente estos pequeños se van a enfermar muy rápido. Claro. Benjamín, me gustaría ser respetuosa con tu tiempo. Gracias por estar aquí. ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues mira, lo que me encantaría cerrar con esto, Francis, decirle a tu audiencia, es súper importante entender, no permitir, o sea, no dejar de ver que la adicción es una enfermedad física del cerebro, que cualquier persona estamos expuesta a esto, que pensar que eso no va a pasar a mi familia porque aquí no tomamos y eso no nos protege, que en realidad el cerebro y el estímulo que estemos dándole a nuestros cerebros va a provocar cambios importantes en esto. Entonces, básicamente como sociedad decir, abramos los ojos y si detectamos que algún familiar o alguna persona querida está teniendo algún problema que ya nos llamó la atención, que ya nos levantó, que ya nos alarmó, nos prendió un foquito rojo, inmediatamente busquemos ayuda, inmediatamente. Prefiero papás que reaccionen de manera, digamos, ¿Exagerada? exagerada a los papás que de pronto, Perfecto. ay, no pasa nada, están chavos y de pronto me llegan problemas de salud ya muy importantes con sus Claro. hijos. Sí, aquí la invitación es abrir los ojos, estar alerta, estar pendientes y sobre todo rescatando esta parte del principio, esta disponibilidad emocional para los niños, ¿no? Conectarnos con nuestros hijos. Exactamente, la conexión. Pues muchas gracias, Benjamín, otra vez. Fue un gozo y un placer platicar contigo. Por lo menos a mí esta plática me cambió, me cayeron muchos veintes. Espero que a los que los estén escuchando también. ¿Y dónde te podemos encontrar, Benjamín? Gracias a ti, Francis, por tu invitación. Pues bueno, te dejo mi número de contacto, pues 55 13 20 57 96. Ahí, pues mándenme un WhatsApp porque no puedo contestarlos todos. Y en Instagram tengo una pequeña página que es Mente Sobria.
O sea, arroba mentes, la O de sobria va con 0 en lugar de con la O. En mente sobria ahí también pueden encontrar y me pueden mandar mensajes y lo estoy revisando con regularidad. Son 2 de los canales por los cuales podemos mantenernos en contacto y pues bueno, y cualquier cosa con mucho gusto y sabes que encantado de estar contigo, Francis. Muchísimas gracias, gracias por todo, gracias a todos y compartan y ahí les dejamos el link para los que quieran localizar a Benjamín. Gracias. Muchas gracias, Francis.